Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción José Luis Vera. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Juan Manuel Argüelles. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema Naturaleza o Cultura, ¿qué es más importante en la construcción de la masculinidad? Bienvenido, Juan Manuel, a estos micrófonos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. José Luis, a ti y a todo el equipo de Radio INA, qué amables en invitarme. Pues, estamos listos para platicar. Perfecto. Bueno, pues vamos a abordar un tema que, como ya se mencionó, es un tema pues muy vigente, en mucho debate actualmente, ¿no? Sobre todo en los últimos meses. Y me gustaría iniciar, pues como dirían, por el principio, ¿no? Y tal vez el principio sea, ¿qué piensas tú, Juan Manuel, de que la pregunta sea naturaleza o cultura, o naturaleza y o cultura en la determinación de una cierta identidad? En este caso, ya abordaremos más adelante las identidades sexogenéricas, pero ¿consideras vigente el planteamiento en términos de elegir una u otra en la determinación de una identidad, en este caso sexogenérica? Es una muy buena pregunta. Para empezar, yo no pensaría que está vigente en el sentido en el que se ha tratado durante mucho tiempo. Creo que desde tiempos, digamos, bastante pretéritos, se ha tenido la sensación, supongo que lo hablaremos más adelante, de que hay en efecto una oposición entre lo que el ser humano es espontáneamente y lo que la cultura puede hacer para forjarle. Entonces, yo creo que casi desde la Grecia antigua se opone un poco este concepto de naturaleza-cultura, que yo creo que ya no debería de ser vigente. Y luego, desde el siglo XIX en adelante, con la teoría darwinista, también hubo una reinterpretación de naturaleza-cultura desde un sentido evolutivo, ¿no? Tenemos adaptaciones para la violencia, o en realidad es nuestra cultura quitando las adaptaciones para la violencia, que creo que tampoco debería de estar vigente. Creo que lo que no debería de estar vigente es el debate de determinismo biológico versus determinismo cultural, pero sí creo que tenemos componentes biológicos y culturales para la mayoría de nuestros comportamientos. En ese sentido creo que es vigente, y más allá de que esté vigente o no, lo que sí creo es que se habla de ello, entonces siempre será útil mencionarlo. Sí, de hecho, alguna vez leí un artículo donde se decía que habían corrido ríos de tinta a propósito de la oposición naturaleza-cultura, y sin embargo, pues coloquialmente, digamos, es una oposición que sigue dándose. Todo esto que ya mencionabas ahora en el primer comentario, vamos a ir poco a poco profundizando, viendo los argumentos evolucionistas en la construcción de la masculinidad, pero me gustaría también, como segunda pregunta inicial, ¿cómo podríamos identificar la identidad de género y un poco cómo sientes que se construye, más allá de que podamos ir luego detallando algunos matices? Es decir, dado que vamos a hablar de masculinidad y la masculinidad se inserta en el contexto de las identidades que denominan sexogenéricas, ¿cómo podríamos identificar una identidad sexogenérica? Bueno, ahora que me haces esta pregunta, por cierto, recuerdo que entrevistaste al respecto un poco de ello a Flores Rosenberg, y que fue una entrevista estupenda, y recuerdo que empezaba más o menos diciendo algo que diré un poco tomando no de ella o de la gente que piensa así. El género
tiene que ver con las expresiones culturales del sexo. Lo que sucede es que hoy en día la identidad de género tiene que ver con la enorme variabilidad que tenemos al interior de la cultura para nuestras expresiones, pues, emocionales y comportamentales. Pero para el caso de la masculinidad, que es, digamos, es una que se ha tratado mucho como una entidad discreta, como desarrollada desde hace mucho tiempo, pensaría que es la expresión que tenemos de nuestros roles, en concreto de género en términos sociales y de parentesco. A riesgo de resultar a veces reiterativo, yéndonos hacia la biología o la biología evolutiva, luego pasaremos un poco al otro escenario, a la otra cancha. ¿Qué relación finalmente podemos establecer entre una identidad sexogenérica y, por ejemplo, poseer cromosomas que determinan un sexo, ¿no? Sabemos que los hombres tienen cromosomas XY, las mujeres tienen cromosomas XX, y aunque ahora mismo mencionaste que esto tiene que ver más una identidad sexogenérica con los roles socialmente construidos, ¿existe una relación entre esta condición de poseer cromosomas sexuales y la identidad sexogenérica? Pues mira, pienso que de algún modo poseer digamos, una constitución cromosómica u otra, te hace enfrentarte en algún momento con el género que se solía vincular de manera regular en ello. Es decir, aunque si tú eres una persona con un cromosoma, con cromosomas XY, aunque después asumas una identidad sexogenérica distinta, en algún momento, pienso yo, si tu identidad tiene que pasar por la pregunta o la relación entre ese cromosoma y la posibilidad de ser un varón o una mujer. Para el caso, quiero decir que están durante la expresión de los cambios sexuales que se manifiestan desde la infancia, pues hacen que de alguna manera tengas una vinculación inmediata con esa identidad genérica. Luego lo que pasa es que durante nuestro desarrollo y en nuestras culturas podemos reconstruir una y otra vez. Pero sí pienso que existe una relación, por lo menos instintiva, inmediata, con respecto de la posibilidad de ser XY varón, XX mujer, pero lo que no creo es que haya determinantes sexuales que amarren la identidad sexogenérica de una manera determinante. Cada vez más abundas en probablemente el error en la oposición naturaleza-cultura, ¿no? Y cosa que, bueno, pues desde la antropología biológica, justamente los llamados enfoques bioculturales tienden a rescatar, ¿no? Finalmente como la integración. Aún así, voy a deslizarme un poco más en este escenario de las diferencias para luego poder hablar de esto como constructos sociales y cuáles son también los riesgos ante los que nos enfrentamos. Hace algunos años se publicó un famoso libro que se llamaba Cerebro masculino, cerebro femenino, algo así, donde se intentaba reivindicar la existencia de diferencias cerebrales por género, ¿no? Ya no me refiero necesariamente a la identidad sexogenérica, sino, o a estos roles que solemos reproducir en determinados contextos sociales, sino se reivindicaba la idea de que había ciertas diferencias cerebrales en el cerebro del hombre, en el cerebro de la mujer. Según recuerdo, hablaban de diferencias en el cuerpo calloso y en la interacción interhemisférica. ¿Qué piensas de estos planteamientos y si aún podríamos considerarlos vigentes? Ok. Primero es que ahí estamos viendo pues dos dicotomías, ¿no? Desde luego la dicotomía biología-cultura, que es un poco distinta que la de la naturaleza-cultura desde mi punto de vista. Cuando hablamos de biología-cultura, sí ya estamos hablando de estas cuestiones evolutivas que tú mencionabas hace rato, o de los determinantes que tiene nuestra fisiología para nuestro comportamiento. Pero es que para esos estudios también opondría, o sea, también quisiera sacar a la mesa la dicotomía hombre-mujer, ¿no? Que también es, digamos,
una cosa es que haya hombres y mujeres en términos, como tú dices, cromosómicos y fenotípicos, y otra cosa es, como diría Lévi-Strauss, lo que hace la mente humana, haciendo oposiciones todo el tiempo y dicotomías todo el tiempo, y creo que históricamente también hemos vivido con esta dicotomía o esta contraposición hombre-mujer. Y se me hace que desde ahí, o sea, con eso en mente es con lo que se hacen esas búsquedas neurobiológicas. Creo que mientras más avancen nuestra tecnología y nuestra ciencia, puede ser que vayamos explorando las mismas diferencias que exploramos desde hace mucho, que es tratar de ver la oposición. Yo, de esos estudios, José Luis, soy muy escéptico, y no solo de los estudios de género. Me parece que los estudios de localización, de funciones y diferencias específicas, a partir de estudios de imagenología y de neurobiología, han resultado siempre ser un tanto reduccionistas, no en el sentido de la inducción y la predicción, sino demasiado tal vez simplistas en sus modelos explicativos. Y desde luego leí los estudios sobre el cuerpo calloso y tal, y me parece que parten de un marco teórico o parten de suposiciones valorativas que nos permiten hacer esos sesgos en los estudios. Pero el otro día di una charla ahí en el INA en donde hablaba Axel Baños Nocedal, revisaba estos estudios, y justamente las conclusiones a las que llegaba él, con mucho más carácter que lo que te pueda decir yo, es que bien mirados esos estudios sí que tienen un sesgo valorativo y una carga teórica del observador muy fuerte. Entonces yo no me fiaría mucho de los estudios que piensen, que al final te lleven a la conclusión de un esencialismo comportamental diferenciado. Justo para allá voy, y con la última frase que enuncias, me permite hacer una última pregunta en este punto, pero abrir la reflexión hacia un tema que pues sé que te interesa muchísimo, que es la perspectiva evolucionista de estos enfoques, más allá del problema de la dicotomía naturaleza-cultura. Hace rato mencionaste a Darwin, y Darwin acuñó un término, el de selección sexual, donde hacía referencia a un cierto tipo de selección natural que tenía que ver con la elección de pareja y con un fenómeno muy particular que es el llamado dimorfismo sexual, ¿no? En este caso, las diferencias anatómicas que en algunas especies son muy claras, son muy evidentes, ¿no? En esta línea de pensamiento y del dimorfismo sexual como una categoría del pensamiento evolucionista tradicional que proviene pues desde el mismísimo fundador del evolucionismo moderno, se ha planteado, o se podría plantear, si pudiésemos encontrar una especie de dimorfismo conductual de género. Ya un poco en tu última frase optaste por no reconocer ese rasgo como un rasgo inmanente, intrínseco, esencial, pero ¿podrías desarrollarlo un poquito más y con esto entramos al pensamiento evolucionista? Claro que sí. El primero es que la selección sexual en efecto genera adaptaciones. Podemos verlo cuando vemos los cuellos más grandes de las jirafas macho que de las jirafas hembra, las colas de los pavos reales, un montón de cosas que se ven en el mundo que tienen que ver con la elección directa de la pareja por el fenotipo y no tanto por la supervivencia que le provee ese fenotipo. Pero me parece que, y hay ríos de tinta, como tú dices, de ese tipo de crítica al adaptacionismo. Me parece que a veces uno genera narrativas evolutivas que son más ficción que realidad cuando hacemos historias de selección sexual. Yo, hablando directamente del dimorfismo, desde los primates, por cierto, tienen una tendencia a la pérdida de dimorfismo, aunque los gorilas tienen mucho dimorfismo sexual, los chimpancés tienen mucho dimorfismo sexual, pero hablando de evolución humana, parece que la tendencia a la pérdida de dimorfismo es clara. Uno puede ver una... Sí existe, ¿no, Juan? El dimorfismo sí existe. Existe, ¿no? En nuestra especie incluso. En nuestra especie... No podríamos reconocer físicamente cuerpos masculinos y femeninos.
y sin embargo ese es un rasgo evidente. Estoy de acuerdo contigo, pero no es un dimorfismo que se esté acentuando por las adaptaciones o los comportamientos que estamos exhibiendo los seres humanos. Parece ser que la manera de comportarnos de nuestra especie y el éxito reproductivo que tiene nuestra especie de cara a la adaptación tiene una tendencia a la pérdida del dimorfismo sexual y sobre todo hacia la gracilidad. Es decir, es más fácil que el hombre más grácil del mundo se parezca a la mujer más grácil del mundo a que la mujer más robusta del mundo se parezca al hombre más robusto del mundo. Vamos hacia una... Y dices bien, claro que hay diferencias y dimorfismo sexual pues siempre va a haber en tanto que haya una capacidad reproductiva que se hace, digamos, en pareja, pero no son, en la selección sexual, la mayoría del dimorfismo es para la adaptación. Y aquí no parece que estemos generando dimorfismo sexual para adaptarnos, sino que estamos más bien generando una similitud morfológica cada vez más importante, que creo que habla de nuestra vida gremial y de nuestra manera de explotar el mundo. Solo para nuestros oyentes, aclarar que el dimorfismo sexual, este término solo se refiere a las diferencias físicas que observamos entre machos y hembras en las especies y que existe en alguna magnitud, como ya comentó Juan Manuel, también en nuestra especie. Me gustaría ir ingresando claramente a estas perspectivas evolutivas, ver qué es lo que ha dicho el evolucionismo sobre estas diferencias de género. Y bueno, un rasgo que parece acompañar siempre los discursos sobre masculinidad se centran en los comportamientos agresivos o violentos de los hombres o de los machos. En fin, y me refiero cuando digo machos, a las especies en general, no necesariamente a nuestra especie, digo, porque este discurso de las diferencias en comportamiento, pues como bien dijiste eso hace un ratito, intentan contraponerse, digamos, o compararse con lo que ocurre con nuestros parientes vivos más cercanos, los primates, en fin, ¿no? Un tópico a veces del pensamiento evolucionista fue la noción de competencia y de comportamientos agresivos y violentos como comportamientos que aparentemente deberíamos tener para poder sobrevivir. Y entonces se ha acompañado, digamos, una cierta visión donde los machos de las especies tienden a ser más agresivos o violentos que las hembras, y se intenta dar una argumentación evolutiva. ¿Qué piensas de la competencia y la agresión como elementos característicos de un género más que del otro? Pienso que, es que vemos mucho la competencia y la agresión como un arma muy útil en otros mamíferos. Lo vemos en felinos, lo vemos en una serie de animales que además se dedican a la cacería desde hace mucho tiempo, pero por cierto es una cacería muy distinta que la nuestra. Es decir, no es gremial, la nuestra es gremial, incluye mucha cooperatividad y otro tipo de cosas. Pero nosotros, desde luego, tenemos agresión y competencia, pero yo creo que esa agresión y competencia diferente entre, o la que suponen diferente entre hombres y mujeres, no me parece que tiene un sustento biológico. Me parece que nuestra historia evolutiva es una historia de cooperación, claro que con competencia, claro que tenemos muchas cosas importantes en ello, pero creo que la agresión y la competencia que tenemos se distribuye por igual en todos los miembros de la especie. No me parece un rasgo distintivo de nuestra adaptación de la de los humanos, de nuestra manera de apropiarnos de los recursos y de tener eficacia adaptativa con respecto del entorno. Cooperación, competencia, pero no solo competencia entonces, ni solo agresión. Y sobre todo no me parece que estén diferenciadas de manera por adaptaciones biológicas. Me parece que ahí entra mucho cómo hemos construido nuestra sociedad. Iremos avanzando sobre esto. Solo le quiero recordar a nuestro público que el tema en esta ocasión es naturaleza o cultura, que es más determinante en la construcción de la masculinidad,
y que para hablar de esto contamos con la amable presencia del maestro Juan Manuel Argüelles. Bien, estábamos hablando de agresividad y violencia como pues uno de los elementos que la teoría evolutiva, digamos, manejó en términos de la competencia, pero nos has hablado también de la cooperación como una estrategia fundamental de la evolución humana, porque justamente Konrad Lorenz, el padre de la etología moderna, del estudio de la conducta animal, escribió un célebre libro que se llamó La agresividad, el pretendido mal, ¿no? La agresión, el pretendido mal, donde de algún modo también hacía referencia a que no podíamos evaluar éticamente una serie de comportamientos que se dan en el reino animal y que se dan también dentro de los seres humanos. De algún modo se decía, bueno, cuando un cazador, un animal, depreda a otro, está comiendo, ¿no? ¿Qué piensas de esta idea de la posibilidad de evaluar éticamente o no comportamientos que sabemos que son compartidos y que no son exclusivos de los seres humanos? Digamos, para empezar, me parece que el argumento central de Konrad Lorenz es correcto. Primero, que él se basó en una serie de observaciones que resultaron poco controversiales o que dejan poco espacio para la discusión. Hay animales que nunca han estado, por ejemplo, domesticados, que nunca han estado en el que debería ser su entorno común y observan o expresan comportamientos típicos para una acción a la que nunca se han visto sometidos. Entonces, es interesante. Luego Konrad Lorenz dice, bueno, nosotros lo tenemos, o sea, somos parte del reino animal y en esa medida, ¿qué tanto se podrían juzgar ciertos comportamientos? Creo que es aplicable para los animales, para muchos de los animales, es decir, creo que uno no puede juzgar eso. Yo recuerdo un documental que tú has de recordar muy bien al director, pero que se llamaba Grizzly Man. Herzog, de Werner Herzog. El famoso Werner Herzog, sí, que en donde justo hay un ser humano emotivamente involucrado con la conservación de otro animal que demuestra pues que es profundamente indiferente hacia ese tipo de cuestiones, ¿no? Que es simplemente la manera de ser. No creo que en efecto debamos de voltear a juzgar éticamente la historia de la naturaleza evolutiva de los animales, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado y esto es algo en lo que sí quiero hacer mucho énfasis. Creo que deberíamos tener mucho cuidado de no decir como se hizo, nosotros podemos hacerlo sin remordimiento o sin un tabulador ético. Y además a veces existe un apetito mental muy nuestro de pensar que si en algún momento ocurrió, si otros animales lo hacen, si fue parte de nuestra historia evolutiva, entonces deberíamos de poder expresar un comportamiento con toda justificación, porque creo que esto constituye un error. Hemos hasta ahora hablando de la agresividad en términos evolutivos, hemos hecho casi un sinónimo entre agresividad y violencia. Hay quien piensa que la agresividad, justamente como dijo Lorenz, está presente en todo el reino animal, también en nosotros, pero que la violencia es característica del ser humano. ¿Piensas que es pertinente la distinción entre agresividad y violencia? Sí la juzgo pertinente. Pienso que la violencia, en efecto, tal cual lo acabas de decir, tiene mucho que ver con nuestra educación, que es parte de nuestra naturaleza. Creo que luego hablaremos de ello, pero nosotros que nos desarrollamos muy lento, tenemos tiempo para explotar el aprendizaje de muchas maneras diferentes que otros animales y nos permite utilizar esa arma para comportarnos. Y pienso que es, digamos que el corte es claro. O sea, la violencia tiene que ver con la cohesión social y muchas cuestiones culturales propias del ser humano, aunque, José Luis, pero esto lo digo un poco inseguro, habría que consultar expertos en primatología, aunque en nuestros parientes chimpancés creo que ya se empiezan a ver cosas que podrían catalogarse como violencia y no solo como una expresión de la
agresividad. Creo que la violencia es una cosa que sucede mucho con la propiedad de la agresividad, la propiedad natural de la agresividad, en contextos enriquecidos socialmente. Muy bien. Casi cada uno de estos temas sería digno de un programa por sí mismo. Sin embargo, bueno, tenemos que pasar un poquito por encima haciendo planteamientos pues necesariamente generales, ¿no? No hay otra posibilidad por el momento. Cuando uno lee las narrativas sobre nuestra evolución, muchas de estas narrativas, a mi juicio, terminaron construyendo diferencias o imaginarios, por ejemplo, de un macho en nuestra especie que juega roles de proveedor, mientras que una hembra juega roles de procreadora. También se argumentaban diferencias en términos de estrategias reproductivas, como los machos dominados por estrategias cuantitativas, mientras que las hembras o las mujeres estarían dominadas por estrategias cualitativas en la reproducción. Es decir, que las mujeres tendrían más atención en las cualidades de la pareja reproductiva, mientras que los machos en la cantidad. En fin, hay ciertos imaginarios que se desprenden de estas visiones evolucionistas y que pretendían mostrar pues, cierto tipo de evidencias que avalaban o que sustentaban esto, ¿no? La idea del macho proveedor, la hembra procreadora. ¿Qué piensas? Un poco lo has venido argumentando a lo largo de esta charla, pero ¿qué piensas en específico de esa justificación evolutiva de los roles sociosexuales y de las estrategias de reproducción por género? Ok, déjame empezar por este último comentario que hiciste de qué pienso de los roles hoy por cosas que sucedieron antes, porque ahí detecto el primer problema. Es decir, si hoy tenemos, por ejemplo, una industria de los alimentos, sobre todo que tiene que ver con los animales, como las gallinas, como las reses, como tal, que hay una pregunta de si deberíamos hacerlo o no. No sé la respuesta, si deberíamos comerlo o no. No creo que haya una respuesta, pero sí creo que sí sé qué respuesta no hay. Y la respuesta que no hay es, como tenemos colmillos, como veníamos haciéndolo antes, tendríamos que hacerlo siempre. Me parece que no aplica. Ahora, al respecto de estos roles, yo creo que lo dijiste muy bien, son imaginarios. Pienso que muchos son imaginarios. A ver, primero que nada, al respecto del origen de nuestros comportamientos culturales, pues muchas veces tenemos que hacer narrativas especulativas que tienen que ver con la imaginación, y está muy bien que nos observemos como somos en el presente también para hacer inferencias sobre el pasado. Pero desde este punto de vista, a ver, hay dos cosas que podemos ver. Generalmente o sea, en el caso de la especie humana, los varones son más fuertes físicamente que las mujeres, lo puedes ver en muchos ejercicios de atletismo y tal. Y entonces uno podría pensar de primera, de sentido común, que hay, pues la agresión puede ser expresada por quien tenga más armas para ello. Y por ejemplo, pues las mujeres sí que pueden embarazarse y tener hijos y tienen que estar en cuidado, y eso te permite hacer más o menos un imaginario de sentido común de roles, ¿no? Pero creo que el imaginario va muy lejos y me parece que es un error. Es decir, empíricamente no tenemos pruebas suficientes de que existiera un rol en el que las mujeres van por un lado, los hombres van por otro, y él es el proveedor y la mujer la procreadora. Es decir, eso está en nuestros dioramas de los museos, está en nuestras imágenes, en nuestras iconografías sobre los primeros humanos. Pero acabo rápido, no me parece que haya evidencia empírica de que las mujeres no fueran cazadoras, no hay evidencia empírica de que y hoy en día hay evidencia suficiente para pensar que no es una práctica, de hecho, tan fuerte. Entonces creo que el macho proveedor es un imaginario, porque a partir de una estrategia cultural patriarcal hicimos un tipo de sociedad y hoy en día tratamos de buscar los orígenes de ese tipo de sociedad que hicimos. Pero no me parece que exista esa diferencia. Iniciamos
una primera pregunta era si era conveniente la oposición naturaleza-cultura. Decíamos, tal vez no es naturaleza o cultura, sino naturaleza y o cultura. Y el otro término es qué es más determinante en la construcción de la masculinidad. Y pienso que tal vez deberíamos sustituir también la palabra determinante, porque justamente estás haciendo una crítica al determinismo, y tal vez hablar de factores posibilitantes, ¿no? Posibilitantes en la medida en que intervienen en. Pero vamos a avanzar un poquito más en esto. Hasta ahora he estado planteándote parte de los argumentos naturalistas que pretenden explicar las diferencias en los roles sexuales. ¿Consideras que hay peligros en los posicionamientos naturalistas a propósito de estos temas? Y si es así, ¿cuáles podrían ser? De naturalizar el discurso, en este caso naturalizar la diferencia de roles. Es decir, ¿esto tiene riesgos? ¿No tiene riesgos? ¿Cuáles serían, si fuera el caso? Desde luego que me parece que tiene riesgos, primero porque a veces naturalizar es un buen pretexto para concluir que eso es determinante. Ha de ser así y no puede cambiar. Me parece que los discursos biológicos para el racismo tienen que ver con eso. Por ejemplo, no quiero ir allá porque sé que no es el caso del tema, pero decir, la ciencia descubre que es natural, donde natural parecía ser esencial. Esta diferencia, entonces, es así como debemos de organizar las cosas. Este me parece que constituye un enorme error. Dime, por favor. Adelante, no, adelante. Termina. Por favor. Primero porque siempre hemos tenido un imaginario de la naturaleza que tiene que ver con un ser humano inclemente. Creo que Roger Bartra u muchos autores dirían la idea del salvaje como aquella persona que está en estado natural, es cuando no está sometida al dispositivo de la cultura para forjar su comportamiento, ¿no? Y ahí hay una oposición naturaleza-cultura en donde sí que se le da a la naturaleza, se le asignan ciertas propiedades bastante imaginarias, como la inclemencia del ser humano, la naturaleza o la esencia voraz o violenta del ser humano. Y entonces hay lo que llamábamos naturaleza como no cultura, de repente empieza a adquirir como propiedades asignadas desde el imaginario. Thomas Hobbes lo hizo, ¿no? Supuso que el ser humano en estado natural es en un estado de dolor por el egoísmo y la violencia que de manera espontánea genera el ser humano, y los contratos sociales son lo que lo va a paliar. Entonces, ahí veo el problema principal. No sé si contesté o me fui por otra parte. No, vamos bien. Quisiera revisar otro tipo de argumentos que justamente vienen a contraponer otra dicotomía pues tradicional, el problema del instinto, lo innato y lo aprendido, en fin, ¿no? Finalmente la dicotomía naturaleza-cultura lleva aparejadas muchas otras dicotomías, y una de ellas es esto, finalmente de lo que hemos estado hablando, ¿no? Si hay instintos y si estos instintos determinan o no, o si no lo hay y todo es aprendido. Esto me lleva a un segundo planteamiento que en realidad tiene sus bases pues, en la historia misma de Occidente, pero que se formalizará hacia el siglo XVII con John Locke, ¿no? Que es el clásico problema de la tabula rasa, ¿no? Aquel argumento, aquella metáfora donde se decía que los humanos llegábamos al mundo con una mente en blanco, sin ninguna predisposición, sin ninguna condición innata, y que éramos una especie de barra de plastilina maleable donde el contexto social imponía su sello. ¿Qué piensas de esta otra visión donde ya no es el argumento determinista biológico, sino es un determinismo ambiental o social? Finalmente la metáfora de la tabula rasa o la imagen de la tabula rasa hablaba de una ausencia o una predisposición intrínseca del individuo a tener un cierto comportamiento, al tener ciertas facultades o predisposiciones. Y claro, se ha aplicado también a la diferencia de roles y a la diferencia sexogenérica, ¿no? Hay quien opina que finalmente todo esto es única y exclusivamente
un constructo social. ¿Qué opinas de esta otra vertiente que creo que tiene sus propias dificultades, ¿no? Claro. Me parece medular, en verdad, porque el problema de la tabula rasa, que además se trató mucho, o sea, la escuela de Locke y Hume y la pandilla, lo trataron mucho hablando de la mente, ¿no? Es la mente una página en blanco y la vamos escribiendo con nuestro progreso social y vamos llenando de insumos, por ejemplo, a un niño que va creciendo y es de una manera. Y parece que la contraparte, que eso es lo malo a veces de movernos en las dicotomías o en los determinismos, digamos, quien se opone a eso piensa, pues no es que seamos una página blanca, hay una serie de dispositivos cognitivos y adaptaciones comportamentales que tenemos que condicionan cómo podemos recibir estos insumos de la cultura. Y eso es verdad. El problema es que la oposición a la tabula rasa es, una vez más, creo que coincidirás conmigo, un intento por darle al innatismo y a los comportamientos estereotipados por cualquier adaptación biológica la mayoría del peso para guiar a la sociedad en tanto que especie y su manera de comportarse. Entonces, sí veo en la tabla rasa, pues una imagen de esa época que tenía justamente, que fue tomada, por cierto, de tanto Hobbes como en su momento Locke y Hume siguieron mucho los libros de Tucídides, que en la Estasis de Córcega de las guerras del Peloponeso él había descrito la terrible violencia natural del ser humano. Entonces, claro, se ve como una tabula rasa a la que los comportamientos culturales son los que la van amarrando. Entonces, me parece una idea pues, que ya no debería aplicarse. Es una idea, en fin, que ya decimos, tiene su tradición, pero que ya yo la he visto actualmente enunciada en términos de que, dado que cada vez más crece la existencia de identidades exogenéricas, pues se dice, todo es un constructo social, no hay una naturaleza humana, no hay una predisposición, todo es el contexto social el que imprime y crea estos roles, y si son creados, pues los podemos transformar si no son justos, ¿no? O sea, es decir, la metáfora de la tabula rasa yo la he visto enunciada como un problema vigente hoy en particular, no solo en términos, como bien decías hace rato, del problema del racismo, sino también de las identidades exogenéricas. Es decir, estas vistas solo como un constructo social. O sea, yo reivindicaría la idea de que es una idea que de algún modo tiene vigencia hoy en ese contexto en particular. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Es que yo pienso que, ojalá me pueda explicar bien, pero pienso que la gente que tiene esta idea de la tabula rasa, de todo eso es un constructo social, a veces lo que tiene es una idea aberrante de la naturaleza. Es justo, piensa en la naturaleza en estos términos hobbesianos, la naturaleza del ser humano es sencilla e inclemente, y es la construcción social lo que permite, hasta el punto, como dices tú, a veces, quiero decir, de pensar en todo es un constructo social, como tratando de rescatar, así lo siento yo, como tratando de rescatar, como con la esperanza de abandonar cualquier pensamiento que tenga que ver con la biología. Juan, cuando dices aberrante, quiero suponer que en este caso solo te refieres a equivocado, ¿o tendría otra carga? Fíjate que tendría otra carga, pero es ahora sí que qué raro, es una intuición o una sospecha que tengo yo, una sensación de que la gente, cuando te expresas como un determinista social, digamos, radical, o como el programa duro de la construcción social, sí que se piensa en la naturaleza o en la biología como una cosa que proporcionaría inclemencia y de la que deberíamos de deshacernos para teorizar. Pero te digo, tengo la sensación de que así lo siente algunas
gente. De acuerdo. Vamos a empezar a terminar y quiero abordar el problema de la equidad de género, ¿no? Que es un problema que ese sí me parece indiscutible, ¿no? En muchos sentidos. Y hace rato que mencionabas el problema del racismo, me hiciste acordar de cuando posteriormente a la Segunda Guerra Mundial se hacen las primeras declaraciones internacionales sobre derechos humanos, razas y racismo. Parte de la argumentación de la ciencia fue: todos los seres humanos somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos. Es decir, se recurrió a una argumentación donde una especie de homogeneidad ficticia de los seres humanos, que somos por definición diversos, pero en aras de evitar una práctica social de discriminación como el racismo, se argumentaba una homogeneidad, ¿no? Todos somos iguales y por lo tanto debemos estar sometidos a la misma ética y a la no discriminación. En ese sentido y en el planteamiento, que sí me parece que es innegociable, sobre la necesidad de que haya una equidad de género, me planteaba yo la pregunta, y ahora te la planteo a ti, si para que se dé esta homogeneidad de género es necesario homogeneizar y borrar las diferencias entre hombres y mujeres. Un poco en el mismo sentido que se hizo en las declaraciones internacionales sobre derechos humanos. Es decir, para que exista la equidad de género, tenemos que negar las diferencias que de facto encontramos, ¿no? Y no me refiero solo a la de los roles sociales, ¿no? Sino sin caer en posiciones naturalistas o instintivistas, sino es necesario la homogenización para un planteamiento de corte ético y político. No me parece necesario. Me parece que, primero, a veces utilizamos estos conceptos de igualdad y equidad como sinónimos y no tendrían que serlos, ¿no? Creo que el problema de la equidad, que es un problema que, digo, dejo por si hay otra para el futuro inmediato pero no me parece que tendríamos que borrar esas diferencias. Me parece que la igualdad debería de ser entendida como sin diferencias significativas y sin diferencias esenciales significativas, y más allá, sin diferencias esenciales significativas que nos condicionen a distribuir de diferente manera recursos, comportamientos, roles o cualquier cosa así. Es decir, me parece que igualdad debe entenderse como sin diferencias significativas que determinen el comportamiento, que distribuyan de manera determinante los roles. Pero me parece que la diversidad existe y de hecho que hoy en día de lo que tenemos que apropiarnos es pues de un cariño a la variabilidad. Es decir, hoy que hemos visto cómo todos somos un poco de todas partes, cómo hay variabilidad fenotípica muy importante, creo que debe de ser reconocido. No me parece que tratar de nulificar la realidad obvia de la variabilidad geográfica o la realidad obvia de las diferencias fenotípicas de sexo en concreto sea un camino para acabar con las cosas. De hecho, no creo que la respuesta sea homogeneizar las cosas, creo que es más bien cómo las construimos y cómo las valorizamos. Sí me parece que se necesita ahí hacer un cambio importante. Pero no me parece que dinamitar sea la opción. De acuerdo. Muchos de los argumentos sobre la necesidad de la equidad de género recurren a planteamientos éticos y políticos y todos ellos me parecen pertinentes. Sin embargo, muchos de ellos recurren a planteamientos científicos sobre las diferencias de roles, sobre las diferencias de género, en fin, ¿no? ¿Cómo integrar estos discursos que parten de posicionamientos éticos, que parten de posicionamientos políticos y que tratan a veces de buscar en la ciencia la respuesta a tales interrogantes? Yo me planteo a veces la pregunta de si la respuesta está en la ciencia para este tipo de planteamientos y, de ser el caso, cómo integrar los aportes de la ciencia a planteamientos que son evidentemente necesarios y justos, pero cuyo origen pues pueden ser la política o la ética. Es decir, cómo jugar en este entramado entre
entre ética, política y ciencia, partiendo un poco de la idea de lo que decías hace rato, ¿no? La naturaleza es completamente insensible a los planteamientos antropomórficos y tal vez muchos de estos planteamientos obedecen a una forma de ver el mundo que es humana y a veces no solo humana, sino de ciertos grupos y que, no sé, yo siempre me he hecho la pregunta, bueno, ¿qué tal si la naturaleza no se comporta como nosotros quisiéramos que se comportara, ¿no? Es decir, Claro. ¿cómo jugar con este entramado que es sin duda complejo, pero que surge necesariamente cuando planteamos el problema del machismo, de la agresividad, de la violencia o de los roles de género? Mira, ahora sí que hace un rato decías, cada uno de estos bloquecitos que hemos ido desarrollando da para un programa, pero este que acabas de mencionar, vaya que da para una charla larga, ¿no? Y para un panel, porque yo creo que tiene que ver con esto, José Luis. ¿Qué preguntas? Es utilizar la ciencia para resolver cosas. Es muy útil, es muy eficaz y no deberíamos de dejar de hacerlo. Ahora, la cosa con el problema al que nos referimos de los problemas de género, los problemas de raza y racismo y tal, pues tiene que ver mucho cuando lo piensas desde las arenas políticas o desde cómo utilizar la ciencia como herramienta, pues es así. ¿Qué quieres preguntarle a la ciencia? ¿O qué preguntas quieres resolver con la ciencia? Porque ahí tiene que ver mucho con si se hace bien o se hace mal. Digamos, la ciencia es un método falible que es eficaz pues, para hacer preguntas que tengan enunciados lógicos y que puedan tener respuestas empíricas. Luego tú decides qué preguntas haces. Entonces, si vas a utilizar la ciencia para ver eso, si somos significativamente diferentes o no, si nuestros cerebros nos permitirían razonar de distintas maneras y por lo tanto no debería de ser tal persona o tal otro género encargarse de ciertas cosas, pues me parece que para eso no sirve. El problema ahí el asunto es que las preguntas que a veces resolvemos con ciencia no son preguntas científicas, o hay buenas preguntas o malas preguntas que tienen agenda y que puedes o no resolver con ciencia. Y de ahí casi siempre salen, tú lo has visto y todos los hemos visto, respuestas de carácter muy diferente o resultados muy diferentes. La mayoría de la gente que hace antropología hoy pues se dedica a refutar un previo estudio para darse cuenta de que las cosas no son tal como las habían planteado los que hicieron el primer estudio. Entonces, depende mucho cómo uses la ciencia para preguntar cosas. Una vez escuché a don Alfredo López Austin decir que si uno quería verdades inmutables, pues se alejara de la ciencia porque la ciencia no tiene verdades inmutables. Hay otras racionalidades que parecen sí tenerlas, ¿no? Pero el revisar constantemente sus fundamentos, pues debería ser, no siempre lo es, pero debería ser una actitud de los científicos. Casi para terminar, Juan, me gustaría escuchar tu opinión a la luz de lo que ocurre hoy, ¿no? Resulta que se cita que ha habido un incremento en el ámbito doméstico por el necesario aislamiento y el contexto que estamos viviendo del coronavirus, el distanciamiento social, el confinamiento, y se reporta un aumento de la violencia de género. A la luz de todo lo comentado hoy y a la luz también de tu posicionamiento a propósito de no utilizar determinismos biológicos donde el hombre es el lobo del hombre y somos esencialmente violentos porque no es así, y a la luz del posicionamiento sobre esta idea de la tabula rasa, ¿cómo explicar, por ejemplo, este reporte, ¿no? Esta descripción de un aumento de la violencia en las condiciones que actualmente estamos viviendo? Ok, gracias por la pregunta. Mira, ahora sí que ya que mencionaste ahorita en la pregunta la tabula rasa y todo, como para recoger todo lo que hemos dicho y poderle dar utilidad, justo déjame regresar un momento al planteamiento hobbesiano, ¿no? Que dice, la naturaleza del ser humano es inclemente y los contratos sociales son, digamos,
impuestos por el ser humano, creados por el ser humano para poder detener la naturaleza inclemente y que no aflore la violencia. Desde ese punto de vista, como Hobbes lo ve, cuando los contratos sociales se dejan de cumplir, lo que aflora es la naturaleza humana. Me parece... Por contrato social en este caso, solo para que se entienda más claramente. Me refiero que muchas veces cuando no se cumplen las leyes, velo en nuestro país, ¿no? En nuestro país siempre hemos tenido esos problemas, pero cuanto más impunidad hubo y cuanto menos se cumplían las leyes como tal, entonces la violencia fue subiendo y subiendo y subiendo. Cualquier persona intuitivamente diría, es porque no se cumple la ley y entonces nos comportamos como lo que somos, unos seres violentos. Lo que es importante decir es que cuando no se cumplen los contratos sociales, me refiero cuando no se respetan las leyes, que se expanda la violencia, no quiere decir que nuestra naturaleza aflora, sino que la violencia aflora. Y creo esto con respecto de las cifras de violencia que se están reportando ahora mismo y que son muy, muy tristes y alarmantes. El problema que yo veo en la masculinidad, en la construcción de cierta masculinidad, es que hay una parte de la construcción de la masculinidad que sí que imprime violencia en los varones. Esto es, generalmente a un niño, a ver cómo lo puedo decir, la mayoría, pienso un poco en el ejemplo de la guerra, la mayoría de los soldados son hombres, la mayoría de los hombres no son soldados, la mayoría de los asesinos seriales son hombres, la mayoría de los hombres no son asesinos seriales. A veces vemos esta diferencia entre los hombres y las mujeres y pensamos que es la naturaleza genérica como tal. Y cuando tan solo ve los casos de cuántos niños, varones, van estresados a la escuela por el bullying o por enfrentarse a la violencia. Es decir, no me parece que sea una cuestión de la naturaleza masculina la violencia. Lo que sí sucede es que a los niños les dicen desde pequeños que tendrían que defenderse y defender a los demás, no tanto a las niñas. Es decir, los niños no son violentos, los crían para ser violentos. Los hombres no son violentos, son criados para ser violentos. En una sociedad, mientras más estés pues digamos, sujeto a la violencia, pues más tienes que expresar tu masculinidad defensora, tu masculinidad violenta. Nosotros hemos vivido en este país durante mucho tiempo una escalada de violencia importante porque se dejaron de cumplir o dejamos de observar un montón de leyes y la impunidad afloró y eso hizo que subiera pues una escalada de violencia. Y hoy en día tienes ya generaciones que fueron, a lo mejor a ti y a mí nos dijeron, tú a lo mejor tienes que pelearte en la escuela, pero hoy en día muchos niños en nuestro país están acostumbrados desde niños a la posibilidad de que van a tener que matar. Eso, claro que hace que la construcción de tu masculinidad, pensando en la posibilidad de que vas a tener que matar, sea violenta. Ahora dejo eso un minuto para pensar en el caso de las mujeres. Hay lugares donde la violencia es muy fuerte y a lo mejor tienes que estar con alguien que sea violento para huir de esa violencia. Eso ha tejido una red en este país de parejas que pues viven obligadamente en un escenario de violencia y ahora mismo los encierras. Bueno, no los encierras, nos confinan, quise decir, ¿eh? Sí, y ahora mismo confinados, pues está claro que tienes gente cuya masculinidad, en este país la masculinidad relacionada con la violencia, creció en la educación durante mucho tiempo, creció en la cultura durante mucho tiempo, pues no es de extrañar que tengas esos escenarios en casa. Muy bien, Juan Manuel, pues oye, solo para terminar, se acaba el tiempo del programa y de la plataforma. Quisiera preguntarte o que nos recomendaras a la gente interesada en estos temas, ¿qué textos podrían leer para acercarse y profundizar un poco en ello antes de despedir la transmisión y que nos corte la plataforma? ¿Alguna sugerencia de textos? Yo leería La edad de la empatía de Frans de Waal,
para hablar de las emociones y la cooperación en los primates y para que se vea un poco lo que tiene de no violento la especie humana y cómo se puede explorar un poco mejor quiénes somos y cómo es que crecemos haciendo cultura. Y Tal vez por ahí el famoso, el clásico, aunque ya viejo, no está en los genes, ¿no? Para esa crítica al determinismo biológico. sí, es que quiero, esa es muy buena, ese es un estupendo. Es que quiero, y si quieres al rato les mando el autor, pero también social por naturaleza, que es justamente explora todo el determinismo genético para hablar de cómo somos socialmente por nuestra naturaleza genética. Y es una crítica a ese tipo de pensamiento, social por naturaleza, pero ahora no recuerdo exactamente. Vamos a tener que despedir, Juan, nos queda menos de un minuto. Muchísimas gracias por la charla. Un placer, un privilegio. Así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del maestro Juan Manuel Argüelles. Muchas gracias, Juan. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.inaconh.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción y grabación Evanibaldo Morales, edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la siguiente. Muchas gracias. Gracias a todos. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.